lo que más cuesta lograr en los tracks de Tech House es un buen groove. Y muchas veces le echamos la culpa a que no tenemos buenos sonidos o no tenemos buenos plugins, o he llegado a escuchar que le echamos la culpa al software de producción. Sin embargo, lo que sucede es que estamos ignorando los 5 factores fundamentales para tener un buen groove en los tracks. Al final de este video tutorial vas a entender cuáles son las herramientas que se necesitan para crear un buen groove, las herramientas externas que son claves, y lo mejor de todo es que vas a tener lógica musical a la hora de la composición. ¡Ay, qué gran momento para estar vivo! Aunque estos factores son aplicables en cualquier género musical, hoy lo vamos a ver en Tech House. Así que no siendo más mis brothers, vamos a trabajar. Y nos vamos con el primer factor, y es el solfeo rítmico. Si me preguntan, todo productor musical deberíamos pasar por esta materia. Como usted diga, gran Babili. Ya que a futuro nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Estudiar solfeo rítmico nos va a ayudar bastante a la hora de crear los ritmos. No te preocupes si no sabes algo sobre este tema. En YouTube van a poder encontrar muchos tutoriales sobre este tema y la verdad es que son muy buenos para aquellos que quieren iniciar en la parte del solfeo rítmico. Pero como te digo, no pasa nada si no sabes todavía sobre este tema. Hay otras herramientas que también te pueden ayudar y que más adelante te las voy a enseñar. No hay nada que me detenga. Ahora, el segundo factor es la elección de sonidos. Muchos pasan por desapercibido este tema y está bien si nos dejamos guiar intuitivamente a la hora de elegir los sonidos, pero si le ponemos algo de lógica puede funcionar mucho mejor. Ya veo. Ahora, es muy diferente un kick de Tech House a un kick de dubstep o un snare de Tech House a un snare de trance, por ejemplo. Son timbres, tonos y contrastes diferentes, así que tener un buen criterio a la hora de elegir los sonidos pueden ayudarnos bastante, así que toma en cuenta estos consejos. ¡Es increíble! Primero, vamos a elegir sonidos propios del género. Sucede que cuando estamos creando nuestro track de Tech House vamos eligiendo sonidos que son de otros géneros, por ende en el camino, a pesar de que creamos que estamos por la línea de Tech House, muy posiblemente al final terminemos en otro género o haciendo una combinación extraña. Ese miserable es un genio. Ahora, no quiere decir que esté mal, pero posiblemente no era lo que querías. Y para evitar todo este rollo, nos vamos a hablar de una de las herramientas más brutales que hay ahora. Vamos, te la enseño. Para mí Loop Club es una de las herramientas más brutales a la hora de buscar sonidos. Y justamente porque tiene un filtro súper avanzado. Ejemplo, vamos a buscar un kick, pero aquí yo puedo filtrar directamente de qué género quiero este kick. Entonces coloco que quiero un kick de Tech House. No solamente puedo filtrar esto, sino que también puedo filtrar el tono. Ejemplo, yo quiero un kick que vaya aquí por el rango hasta los 200 o 300 hercios. Y ya vamos a tener un listado interesante de kicks. No solamente puedo filtrar esto, sino que también puedo filtrarlo por tono. Algo súper brutal. Vamos a buscar, por ejemplo, un kick que esté en sol. Ahora vamos a tener un listado gigantesco de kicks que están en la tonalidad de sol con un cierto tono. Y si queremos llevar este filtro aún más, podemos modificar hasta el ataque y el decay. Y vamos a tener también otro listado acá por este lado. Si jugamos con esta herramienta adecuadamente, nos vamos a dar cuenta que podemos elegir los sonidos propiamente del género y créanme que no nos vamos a estar saliéndonos de la línea y vamos a obtener un resultado esperado. Cuando vayas a elegir los sonidos vas a tener en cuenta estos 3 puntos. El tono. Muchos productores ahora buscan que sus percusiones estén tonales y ¿saben ustedes por qué lo hacen? Si es así, déjamelo en los comentarios. Ahora vemos que la herramienta Loop Cloud te permite buscar hasta un clap o un snare en el tono que vos quieras. Esperaba eso. Luego tenemos el timbre. El timbre es muy diferente al tono. Cada sonido tiene un timbre diferente. Algunos sonidos tienen un timbre más denso o más oscuro y justamente porque tienen más armónicos en las zonas graves. O algunos sonidos son más estridentes y es justo porque tiene armónicos más en la zona alta. Ahora ya sabemos que hay un tono, hay un timbre. Ahora vamos con el siguiente punto y es el contraste. Y en el contraste básicamente lo que vamos a hacer es combinar los diferentes tonos con los diferentes timbres. No siempre los tonos con diferentes timbres van a combinar. Y esto requiere también de experiencia y estar practicando y practicando. Sin embargo, les tengo un ejemplo de cómo sonaría unos drums con bajo totalmente tonales y otros no. Aquí tengo una sesión donde justamente tengo todo tonal. El kick está en sol, el el clap está en sol, el hi-hat está en sol y el bajo está en sol. Vamos a escucharlo.
Como es la primera vez que lo escuchamos, pues no vamos a notar mucha diferencia. Ahora vamos con el otro ejercicio. Esta es una base diferente, en donde el kick lo tengo en re, el clap lo tengo en, en si, el hi-hat está, creo que no aparece por acá, se lo tengo en otra tonalidad, y el bajo lo tenemos en do sostenido. Y así suena. Ahora vamos a escuchar los dos. Aparentemente las dos secciones suenan muy bien, pero con más experiencia y escuchando mejor nos vamos a dar cuenta que la base tonal suena mucho mejor. Cabe aclarar que ustedes son libres de experimentar, pero tomen estas herramientas como guía. Ahora nos vamos con el tercer factor y es el sampling. Vaya que las herramientas de sampling y las técnicas de sampling nos va a ayudar mucho a la hora de mejorar o de crear nuestros grooves. ¡Sí! ¡Esto es increíble! Cada software de producción provee de diferentes herramientas. En este caso les voy a explicar con Ableton Live lo fácil que pueden ustedes trabajar esta parte de sampling. Una de las herramientas que más me gusta en Ableton Live es el Simpler, justamente porque tiene 3 modos. Pero el que más me interesa aquí es el modo Slice. Si arrastramos por ejemplo un loop, vamos a notar acá justamente cómo nos trocea esa señal. Ahora, cada una de estas secciones se van a ubicar en el teclado y podemos nosotros justamente dividirlas o bueno, controlar pues la separación de estos trozos. No solamente eso, sino que podemos controlar la sensibilidad de esos cortes, y aparte de eso, aquí donde dice Slice, podemos nosotros controlar esos cortes o esas divisiones que digamos que lo convierte en algo muy intuitivo. Y a la hora de hacer la composición pues vamos a tener esos trozos acá. Aunque es una herramienta muy buena, les voy a explicar otra que realmente me encanta y es la que más uso a la hora de samplear. Siempre me gusta elegir un loop que tenga algo característico, algún sonido raro. Supongamos que vamos a elegir este loop. Vamos a darle clic derecho y aquí tenemos unas funciones bien interesantes. La que vamos a elegir es la que dice trocear en una nueva pista MIDI. Aquí tenemos unas opciones de troceo. Aquí vamos a dejarle por defecto transient. Y aquí donde dice el preset de troceado, tenemos unas opciones que pueden ir probando. En realidad vamos a dejarle el que viene por defecto. Aquí básicamente lo que va a hacer es capturar o trocear las secciones donde el software va a capturar la transiente o exactamente donde inicia ese transitorio. Y vamos a darle en OK. Ahora lo que hizo justamente es trocear todo el loop y lo tenemos en un MIDI. Y en este MIDI ya tenemos incorporado un drum rack, en donde cada drum rack o cada rodaja tenemos un simpler. Entonces esto ya lo hace todavía mucho más intuitivo. Y es que justamente a cada trozo yo le puedo modificar. Por ejemplo, vamos a dejarlo en el modo one shot. Puedo modificarle un filtro, que para verlo mejor nos vamos aquí en controls y vamos a tener una visual aquí del filtro un poco más interesante. Podemos controlar un pitch aquí en este punto donde podemos controlar el ataque, decay, sustain y release. Podemos activar un LFO que puede funcionar muy bien si queremos hacer algo un poco más experimental, pero esto justo lo que acabo de hacer no se aplica en todo el audio, sino que se aplica solamente en esta pequeña sección, que lo hace todavía más brutal. Vamos a escuchar aquí lo que hizo, que justamente es el troceo del audio que tenemos arriba. Teniendo en cuenta esto, entonces aquí ya tenemos estas secciones. Voy a eliminarlo y ya puedo coger algún punto en especial. Por ejemplo, digamos que me gustó este sonido que tenemos acá. Y ya puedo empezar a hacer una composición. Ahora digamos que quiero procesar lo que es la rodaja número 1. Entonces me puedo parar acá y puedo aplicar efectos directamente allí. Entonces, no sé, una reverb solamente para esta rodaja. Y esta reverb se aplica solamente a esta sección. Lo mismo si quiero aplicar un ecualizador o una saturación. Supremo. Otra de las herramientas que más uso es copiar el ritmo de otros loops. Y la verdad es que me ayuda bastante a mejorar el groove de mis tracks. Les explico cómo lo hago. Para esto, yo les sugiero que ojalá en lo posible escojan un loop en donde el ritmo sea sencillo, pero
que tenga una célula rítmica interesante. Vamos a elegir uno. Supongamos que vamos a elegir este. De este loop me gusta mucho los sonidos, pero supongamos que la secuencia que tiene, no sé, de ese ring shot que tiene, yo lo quisiera cambiar para otro sonido, pero reemplazarlo aquí va a ser complicado. Entonces voy a darle clic derecho y voy a darle aquí donde dice convertir batería a una nueva pista MIDI. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Lo que va a hacer Ableton es tratar de replicar en otro drum rack con los sonidos pues del Ableton exactamente este mismo ritmo. A veces lo hace de forma perfecta, otras veces no tan bien, pero lo más importante acá es la copia que hace, que de hecho Ableton hasta copia los velocities, que es algo súper brutal. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar qué fue lo que hizo ahí. En realidad lo que quería era reemplazar este que está como hi-hat, que en realidad es este como ring shot que tiene acá. Entonces aquí ya con esta copia simplemente puedo reemplazar este sonido. ¿Por qué? Porque tengo el drum rack acá y puedo moldear el sonido a gusto. Esta es una de las herramientas que me parece de Ableton súper brutal. Ahora nos vamos con el cuarto factor y es el espacio. La base de un buen groove es justamente cómo manejas los espacios. Y hay dos errores que normalmente cometemos a la hora de elegir los sonidos y combinarlos. El primer error es que queremos poner muchos loops con diferentes ritmos complejos y acoplarlos todos dentro del track. Y lo segundo es la ansiedad de colocar muchos loops sin un propósito. Ahora, si no eres bueno componiendo tus drums desde cero, no pasa nada, puedes utilizar los loops, pero también hay que ponerle lógica a la hora de utilizarlos. Te voy a explicar cómo. Supongamos que vamos a elegir una conga. Aquí es donde vale mucho lo que les digo del factor del espacio. Tal vez nos parezca que elegir un loop de esta forma puede funcionar porque tiene más groove. Vamos a escuchar. Y sí, suena muy bien, pero la base del espacio funciona diferente. Vamos a tratar de elegir uno que no tenga tantas secuencias. Supongamos que vamos a elegir algo un poco más sencillo. Este loop es bueno. Tenemos unos espacios interesantes acá. Estos espacios los vamos a utilizar para poner otros elementos que a la vez cuando se vayan a combinar van a generar mejor contraste. Vamos a elegir esta conga. Ahora vamos a irnos con unos bongos y vamos a utilizar el mismo concepto. No vamos a utilizar unos bongos con mucha secuencia, sino que vamos a utilizar unos que tengan espacios. Espacios que vamos a poder utilizar más adelante. Aquí elegí un bongo que tiene bastantes espacios y si vamos a escucharlo en combinación nos vamos a dar cuenta que hace un buen contraste. No se escucha mucho relleno, pero a la vez tiene buen groove. Como dicen por ahí, a veces menos es más. Ahora, bajo este mismo concepto vamos a elegir los demás sonidos. Si queremos poner unos shakers o queremos poner, por ejemplo, un snap, vamos a tratar de buscar sonidos que tengan estos espacios que al combinarlos van a generar un mejor contraste. Y créanme que el groove que genera esta combinación va a ser mucho más sólido que poner loops demasiado complejos. Supremo. Ahora nos vamos para el quinto factor y es la estructura maestra. Sin una estructura maestra todo esto que les he explicado no tendría sentido. Y vaya que todo esto que les he explicado sí que merece un like y que merece una suscripción. Porque les anticipo, el siguiente tutorial que se viene va a estar bomba. ¡Maldición! Con esta estructura maestra vas a tener un groove siempre muy sólido y no vas a tener problemas de composición. Vaya que les voy a ahorrar muchos dolores de cabeza. La base de la estructura maestra comienza desde lo simple. Primero vamos a elegir un kick. Teniendo en cuenta todos los factores que ya hemos mencionado, del tono, del timbre y del contraste. Ahora lo que vamos a elegir es un top loop que en lo posible solamente tenga elementos brillantes, o sea que tenga un timbre brillante. Y vamos a buscar que sea lo más sencillo y que no tenga tantas percusiones. En este caso, este top va a funcionar como la base del primer groove, que sería algo así. Es como el colchón. Y vamos a tener en cuenta el factor de espacio. Si se dan cuenta aquí, a pesar de que tenemos señal,
es de baja proporción, entonces no va a chocar con los demás elementos. Ahora tenemos en este caso un bongo y una conga, que tiene el mismo concepto. Primero el concepto de espacio y el factor de contraste. Vamos a escuchar el bongo y vamos a escuchar la conga. Y vamos a escucharlo todo en contraste hasta este punto. En este punto tal vez quisieras meter muchos más loops, pero para poder que el groove se consolide, lo ideal es que empiecen con esta estructura. Antes de meter el clap o de meter un hi-hat principal, lo ideal es que primero busquen la base de tambores. Esto es si en los tracks que ustedes están componiendo van a tener tambores, van a tener tongs o van a tener, no sé, cencerros o los sticks. Lo ideal es que primero saquen esta base antes que poner los demás elementos. Yo sé que tal vez el flujo de trabajo de ustedes es que primero saquen el clap, saquen los hi-hats y después los otros elementos. Vamos a consolidarlo de otra manera con esta estructura. Como usted diga, Gran Babili. Ya después lo que vamos a hacer es consolidar los demás elementos, que ya vendría siendo el clap. Y vamos a buscar un hi-hat principal. No vamos a poner doble capa, sino solamente la capa principal. En estos momentos seguimos con el mismo concepto, el mismo factor de espacio, y de hecho si se dan cuenta todavía tenemos varios espacios los cuales vamos a utilizar, y estos espacios este espacio se va a ver beneficiado con otro elemento que ya les muestro cuál va a ser. Así, con este panorama tendríamos la base de la siguiente forma. Ahí tenemos un groove que es entendible, de hecho es básico, es sencillo. Tal vez podemos agregarle otros elementos que los vamos a ver más adelante. ¡Él es mi papá! Ahora, después de esto, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería agregar el bajo. El resultado fue como esperaba. Este tipo de composición sé que de pronto es diferente al flujo de trabajo que ustedes tienen, pero créanme que si lo hacen así, el groove desde el principio se les va a consolidar mucho más fácil. Ahora, teniendo en cuenta esto, aquí utilicé un sampleo o utilicé unos loops de bajo para poder hacer el ejercicio un poco más rápido, teniendo en cuenta justamente estos elementos o el factor de espacio. Aquí tenemos unas notas que de alguna otra manera no chocan con los elementos de las percusiones, justamente usando este espacio que tenemos acá y usando otro espacio que tenemos acá y otro espacio que tenemos acá. Obviamente hay que tener en cuenta el contraste, el tono y el timbre del bajo. Esta fue la línea de bajo que salió. Ahora ya con el bajo suena bastante bien y seguimos con el mismo concepto, ya teniendo un groove base que fue el simple que tenemos acá, el sencillo con todo lo que ya hemos visto. Ya podemos optar por poner unos loops de relleno, pero estos loops básicamente lo que hacen es terminar de acolchonar todo el groove. Vamos a escuchar. Este ya es un hi-hat un poco más oscuro y luego tenemos aquí otro relleno, que es un hi-hat con unas percusiones un poco más brillantes. He aquí lo que yo les digo del contraste. Como son timbres diferentes, van a contrastar súper bien. Y vamos a escucharlo ya con el bajo y con estos loops que agregué. Siempre he dicho que la composición es muy subjetiva, pero de alguna otra manera tener una guía sí que nos va a ayudar a la hora de crear nuestros tracks. Así que simplemente tomen todas estas herramientas como guía y experimenten. Sé que el próximo tutorial les va a gustar bastante, así que muy pendiente por mis redes sociales, @denis97music en Instagram, Facebook, en TikTok. Allí voy a estar publicando anticipos, voy a estar hablando con ustedes, compartiendo dudas, inquietudes que tengan. También en la caja de comentarios voy a estar respondiéndoles. Así que no siendo más, mis brothers, nos vemos en una próxima. Sayonara.